Bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de confinados, un programa más, un espacio más para reflexionar en las Escrituras. Así que le invito para que esté bien dispuesto, para que aprendamos un poco más de lo que dice la palabra del Señor. El tema para hoy es temer a Dios o tener miedo a Dios. Vamos a hablar de qué es lo que dice la Escritura frente a esta frase, y más que frase, frente a esto que a veces nos causa confusión, o que a veces no sabemos relacionar bien, o que de pronto no sabemos entender bien. Bueno, la verdad entonces es que se hace necesario mirar a través de las Escrituras sobre el tema de si es temerle a Dios o tener miedo a Dios. Así que le invito para que se prepare en este tiempo. Puede compartir este video con sus amigos y familiares y vamos a aprender un poco de las Escrituras, porque Confinados tiene ese único propósito, que aprendamos de las Escrituras. No hay otro propósito sino ese, aprender de la Biblia. ¿Qué dice la santa palabra del Señor sobre estos temas, sobre esto que a veces creemos, profesamos, hablamos, que a veces oramos y predicamos, pero que quizá no tengamos una comprensión plena? Tampoco, obviamente, este espacio se trata de dar una comprensión plena, pero a lo menos sí tener un poco de luz a través de las Escrituras. Vamos entonces a entrar en materia. Normalmente, en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, se nos ha enseñado que nosotros debemos tener temor de Dios, porque obviamente son dos expresiones diferentes, temer a Dios o temor de Dios. Y en ese juego de palabras, inclusive, nos perdemos. Hay quienes dicen no, hay que temer a Dios. Y en ese sentido, ese temer a Dios es temer su manifestación, su ira, su juicio, temer a su palabra. Otros dicen no, es que la Escritura dice es temor de Dios. Bueno, y entonces significa que es el temor que Dios pone en nosotros hacia Él, el temor que nosotros tenemos reverente hacia Él. Pero poco o muy lejanos más bien, estamos en la expresión de el miedo a Dios. Bueno, le tenemos miedo a la palabra miedo y sobre todo si se refiere para con Dios. Pues se supone que Dios no es un Dios que debe producirnos miedo. Bueno, la pregunta es, ¿será eso cierto? ¿Dios no debe producirnos miedo? Si hacemos un recuento del miedo, el miedo comienza como producto del pecado. Si ustedes recuerdan el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva pecan, se esconden de la presencia de Dios. Cuando Adán busca a Dios, ¿qué responde Adán? Tuve miedo y me escondí. Parece ser que los primeros sentimientos que el ser humano experimentaron, o el ser humano experimentó a partir de la tentación y el pecado inicial en el huerto, fue la vergüenza, porque tuvieron vergüenza y se hicieron hojas de higuera, y el miedo. Y Adán tiene miedo de Dios. Y es muy interesante porque él manifiesta dos cosas. Oí que estabas en el huerto y nos escondimos porque estábamos desnudos, teníamos vergüenza y tuvimos miedo. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios no reprocha, ¿y por qué me tienes miedo? Bueno, básicamente Adán debía tener miedo. Había fallado a su creador. Y las consecuencias de dicho error o pecado serían gravísimas. Sin embargo, en todo el recorrido de la Escritura, el término se va a relacionar mucho. No hay una fuerte distinción en la terminología temor y miedo. El término phobos en el griego va a estar muy
relacionado en textos y en el significado. Va a depender del contexto que leamos, si es que Dios pide que temamos a Él o si es válido que le tengamos miedo a Dios. Comencemos hablando del temor que habla la Escritura y básicamente el Proverbio capítulo 1 versículo 7. El temor, dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios nos va a decir que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahora, ¿qué significa el temor al Señor? Bueno, esa frase se refiere a la actitud que resulta del verdadero conocimiento de Dios y de la relación que el hombre tenga con Él. El que teme a Dios recibe humildemente su revelación, tanto las amonestaciones como las promesas, y las obedece. El temor del Señor, dicen algunos, no es miedo. No es miedo a Él, sino una manera de vivir. Y también incluye amor al prójimo. Ahora, siempre vamos a encontrar que se va a hacer una distinción del temor de Dios o el temor a Dios diferente a el miedo de Dios o el miedo a Dios. Y creo que nosotros nos movemos en el ámbito de creer lo que dice la Escritura. Debemos temerle a Dios. Ahora, ¿de dónde surge el temor de Dios en nosotros? De Dios mismo. Dios mismo es el que produce temor de Él en nosotros. Sí, temor de Dios puede hablarse de reverencia, de respeto, de solemnidad, de obediencia, de rendimiento o rendición, de reconocer su grandeza, de ser, digamos, humillados, en este caso humillarnos ante su grandeza. En el ámbito común, el cristiano habla del término temor de Dios o temor a Dios como un asunto reverente. Pero tampoco sabemos vivir eso, o sea, podemos pronunciar, es que temor a Dios es reverencia. Y entonces hablemos de un asunto práctico. Cuando nos congregamos o vamos al culto en la iglesia, decimos que es una falta de reverencia masticar chicle durante el culto. Bueno, entonces eso es falta de temor al Señor o falta de reverencia. Entrar con una gorra o cubrecabeza a un recinto cerrado es falta de temor al Señor, o hablar mal del que sirve al Señor o del siervo del Señor se ha catalogado como falta de temor a Dios, como lo decía David a Saúl, que más de una oportunidad tuvo digámoslo así, la oportunidad, valga la redundancia, de asesinar a Saúl. Saúl lo perseguía y David huía y más de una vez pudo matarlo, pero no lo hizo porque él temía a Dios de tocar al ungido. Entonces, a veces vemos el temor como un asunto abstracto, como algo que no sabemos bien dónde está, cómo ubicarlo, cómo vivirlo. Y Pablo desarrolla también muy bien el tema del temor cuando habla de que es necesario tenerlo. El autor de la carta a los Hebreos, creo quien es, que dice que perfeccionemos la santidad en el temor al Señor. Entonces hablamos del temor a Dios, que es algo fundamental, no es algo trivial, pero cuando vamos a hablar de temor y hablamos de reverencia a Él, vemos a Dios sí como alguien grande, al que debemos respetarle y al que debemos obedecerle y al que tenerle reverencia, absolutamente cierto. Pero eso en la práctica se desdibuja, quiere decir, no tiene gran peso sobre nosotros. Y entonces cuando el temor a Dios solamente se envuelve en el paquete de la reverencia, pensamos que es un asunto del culto, de la liturgia, cómo la vivimos y de cómo nos comportamos como cristianos, pero no más. Sin embargo, creo que deberíamos nosotros reflexionar, sin llegar a un extremo, de qué sería el miedo a Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿Dios no es causante de miedo?
Bueno, Dios es causante del temor y Él mismo lo coloca en nosotros, eso es innegable. Pero en estos días, por ejemplo, de COVID, muchos tienen miedo de contagiarse y le tienen miedo al virus, le tienen miedo a relacionarse con otros, miedo al saludar, miedo al salir a la calle, le cogimos fobia a todo. Y vemos al COVID y a la pandemia como algo terrorífico y queremos guardarnos, queremos ocultarnos, queremos sobrevivir. Pero no así nos comportamos con Dios. Bueno, obviamente porque Dios no nos causa terror, sobre todo en la revelación cristiana que se nos ha presentado al Padre como un Dios dador de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí saltamos a otro extremo, entonces ya vemos a Dios como, perdón la expresión, como un peluche. Hay alguien tan tierno, tan hermoso, que es tan lindo, que es tan tierno, que es tan nuestro Padre, que podemos hacer lo que queramos. Y entonces Él no me va a hacer nada, porque Él es un viejito querido y que Jesús ha aplacado su ira. En esto hay dos extremos, ver a Dios como un ser barbado, con cara de amargado, enojadizo, con una ira grande, con un garrote en la mano, esperando que alguien se equivoque en la tierra para sentarle su golpe, porque está lleno de ira. Y otro extremo es entonces caer en la suma confianza, en la extrema confianza, y yo más bien ser confianzudos, irnos a un lugar de confort donde Dios, todo bien, porque Dios es amor, porque Dios es paz, porque Dios es mi querido, Dios es mi amiguis, Dios es todo lo que yo tengo. Y nos vamos a otro extremo donde perdemos toda capacidad de ver a Dios como un ser a quien debemos temer reverentemente, pero que también debemos sentir cierto miedo. No porque Él esté enojado contra nosotros, no porque está esperando qué cabeza mochar, sino porque nuestro Dios es más grande que el COVID, por ejemplo, es más grande que cualquier pandemia, es más grande que cualquier tragedia, accidente, atraco, ladrón, mafioso o cualquier cosa que nos produzca espanto. Lo que pasa es que sí es importante tener las dos palabras un poco separadas, porque el temor busca algo positivo. El temor busca una rendición voluntaria al Señor, una obediencia voluntaria a Él, una rendición de todo nuestro ser sin encontrar que seamos doblegados por algo. El miedo, en cambio, parece ser algo que es infundado, que es traído de golpe, que no es deseado, que no es anhelado y que no queremos vivirlo por lo que eso genera en nosotros. Sin embargo, el fin de esto es decirles, mire, no pensemos en el temor algo tan abstracto que no nos dé nada fallarle a Dios y que vivir la vida cristiana como cualquiera y no importa y Dios me perdona todo porque Dios es bueno, porque Dios es amor. Yo creo que el temor de Dios manejado así desdibuja todo lo que busca de Él el Señor en nuestras vidas. Entonces si agregamos un poco de dosis de miedo, no miedo a porque Dios, vuelvo a decir, esté enojado, sino porque Dios es fuego consumidor. Bueno, hay varios textos que hablan de la ira de Dios que está a punto de ser descargada sobre el impío, sobre el malvado. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos, creo que Romanos, donde dice, y la ira de Dios se revela contra toda injusticia, para que con su pecado y su manera de pensar obstruyen la justicia de Dios y estorban la justicia de Dios. Dios está irado con el impío, dice la Escritura, y tiene un pleito continuo contra él. La ira de Dios que vendrá y se desarrolla en Apocalipsis. Dios es un Dios que tiene ira. Y en ese caso yo miedo a una ira de Dios. Pero quiero que vayamos a un texto bíblico más que está en Lucas capítulo 12, versículo 4.
Es un pasaje bastante interesante sobre este tema del temor o del miedo. Mira lo que dice el capítulo 12 de Lucas, y dependiendo de la versión que usted lee, el término phobos va a ser traducido o como temor o como miedo. Aquí tengo, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Dice el capítulo 12 de Lucas, versículo: y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo a este, temed. Ahora, ¿de quién se está refiriendo Jesús? ¿A quién se debe temer? Dice, no teman al que mata el cuerpo y no puede hacer nada más. Teman más bien al que tiene poder, potestad de matar, este es Dios, y de arrojar al infierno. Ese es Dios. Y la invitación de Jesús es a temerle a Él por el poder que tiene. Otras versiones van a traducir el término temed por miedo. Entonces diría, os digo, amigos míos, no tengan miedo de los que matan el cuerpo y después de esto nada tienen más que hacer o puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben de tener miedo, al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo, a este tengan miedo. La relación del término phobos va a estar allí. Algunas versiones, como lo dije, van a traducir tened miedo, otras van a decir temed. Pero al fin y al cabo, a la persona que dice ahí que hay que temer o hay que tenerle miedo es a Dios. Entonces, en la relación que nosotros hemos, digámoslo así, tenido o tenemos con Dios a causa de Cristo, por la redención, por la justificación del Señor, tenemos entrada al Padre. Dice el apóstol Pablo que se nos dio espíritu de adopción, no se nos dio espíritu de temor, dice allí, como para estar llenos de terror o espanto ante la vida y ante Dios mismo, sino espíritu de adopción. Dice ahí de poder, de amor y dominio propio, pero también se nos dio espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, a través de Cristo tenemos entrada libre al trono de Dios. Allí tenemos que acercarnos con temor a Dios. Tenemos que entender quién es Dios, que esto es muy importante. Mi temor de Dios dependerá de tanto que yo lo conozca a Él. Si mi conocimiento de Dios es pobre, es raquítico, porque no leo la Escritura, porque no estudio el texto bíblico y no me dedico a entenderla y a practicarla, tendré entonces una distorsión de quién es Dios. Entonces manejaré los extremos que ya les comenté, o pensar que es un Dios, un Señor amargado, barbado, lleno de ira, que tiene un garrote en la mano para golpear a todo el que desobedezca, o irme al otro extremo y creer que Él es mi amiguis, que Él es mi llavería, que Él es mi amigo fiel y que yo lo llevo por donde quiera, y entonces hacer de Dios mi peluche, casi mi mascota, y yo le digo y yo le hablo y entonces Él me deja porque tenemos una relación de confianza y no hay límites allá. Yo creo que tenemos que llegar a un punto equilibrado y la Biblia nos da ese punto de equilibrio donde debemos temer, y esto es reverencia a Él, y lo voy a reverenciar a medida que lo conozca más y lo voy a conocer más entre más lea las Escrituras y me relacione con Él, y no voy a hacer de Dios mi imagen y semejanza, sino que Dios será quien Él se revela en la Escritura. No es el Dios que yo me imagino, como muchos tienen, aún creyentes, que tienen a un Dios de su imaginación. Es que Dios para mí es esto. No importa lo que Dios sea para usted o para mí, ni lo que yo piense de Él, lo que importa es lo que dice la Escritura de Él. Entonces la Biblia debe regir nuestro pensamiento hacia Él. El temor de Dios me lleva y me inclina hacia la obediencia, me inclina hacia ser como Él, a yo morir a mí mismo para que Él crezca en mí, a ser obediente, a seguir sus caminos, a profesar su reino, a predicar su palabra, a vivir sus estatutos. Hasta ahí está bien, pero necesitamos una dosis de miedo. No miedo de que nos intimida como para andar nerviosos de que Dios me va a mandar un rayo, no.
debemos ver a Dios como eso que describe en la Escritura. Él es fuego consumidor. Y por eso el texto también dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, no de un Dios vivo, del Dios vivo, porque solamente hay uno y se llama el Señor Todopoderoso, el de las Escrituras. Creo que el cristianismo de hoy carece de una dosis de miedo hacia Dios. ¿Por qué? Porque el temor no nos ha bastado, no lo hemos entendido y lo hemos metido solamente en el estuche de reverencia. Y a veces ni entendemos qué es eso, como lo dije. Pero si tenemos una dosis de miedo, de decir, no andar espantados, vuelvo a decir, no, tenemos espíritu de adopción, pero sí ver a Dios como ese soberano todopoderoso. O yo le hago una pregunta, ¿no le tendría usted miedo a Dios en una ira de Dios sobre la tierra? Yo le tendría miedo y le tengo miedo a la ira de Dios sobre la tierra, a un juicio de Dios, por ejemplo. A eso tenemos que tenerle miedo. Y ese miedo, ¿a qué nos conduce? A ver a Dios más allá de lo que yo me imagino, pienso o siento. A ver a Dios como ese soberano, enorme, gigante, todopoderoso, todo suficiente, a quien le debo toda mi vida, pero también que esa ira que Él tiene, porque Dios también tiene ira, fue descargada en Jesús y Él murió en propiciación por mi pecado. Es muy interesante porque cuando hablamos de la ira de Dios y hablamos de la obra de Jesús, vemos que la ira de Dios se descarga sobre Cristo Jesús y lleva en sí mismo toda la ira de Dios para con el pecador. Obviamente que el que está en Cristo está justificado por Él y la ira de Dios ya no está sobre Él. Pero el que no tiene a Cristo, la ira de Dios está sobre él directamente. Por eso este mundo será enjuiciado y la ira de Dios caerá sobre él. Sin embargo, nosotros como creyentes somos llamados a temerle a Dios. Sí, temor reverente, de obediencia, de servicio, de entrega, de rendición, de humillación. Pero también pidamos al Señor una dosis de miedo. Muchos creyentes dicen temer a Dios, pero vuelven a caer en sus pecados. Y uno dice, ¿ha perdido el temor de Dios o no sabe lo que significa el temor a Dios? Entonces a veces el temor de Dios lo hemos manipulado tanto para nuestro placer y nuestra justificación del mal y del pecado, que simplemente pecamos y ya no nos da nada. Así es que yo digo que la frase, no el principio del temor a Dios, sino la frase perdió todo poder sobre nosotros. Pero si tenemos un poco de ver ese Dios, que es un Dios todopoderoso, más grande que el COVID, vuelvo a tener esta relación, porque mucha gente le tiene más miedo al COVID que a Dios. Deberíamos temer a Dios. Eso no nos debe evitar acercarnos a Él, como dice la Biblia, con el espíritu de adopción, clamar a Abba Padre, saber que es nuestro Padre. Tener mucho cuidado también, porque un miedo excesivo nos aleja de Dios y el diablo, que es acusador, cuando fallamos a Dios, porque definitivamente fallamos, viene a decirnos, no te da vergüenza, no te da pena, mira lo que hiciste, aléjate de ese Dios, Dios te va a castigar. Y un miedo excesivo nos podría alejar de Dios. Pero una pequeña dosis quiere decir una pequeña conciencia de entender que Dios es soberano, enormemente gigante, indescriptible, eternamente poderoso, que su poder lo domina todo. Es un poco de miedo hacia Él, como los hebreos que le tenían miedo, los israelitas, a Moisés, cuando que no hable Dios con nosotros, le decían a Moisés, habla tú con Él, porque tenían miedo. Tampoco les alcanzó ese temor que tenían de Dios, porque también desobedecieron en el desierto. La invitación es a temerle a Dios, a temerle, sí, con ese temor reverente. También tener temor del Señor, pero tener temor a Dios también. Y en cierta medida, tener una dosis de miedo a fallarle a Dios. Una dosis de ese miedo de la ira de Dios sobre la tierra, sobre nosotros. Y es que si no vemos a ese Dios con todo su esplendor, no podemos ver solamente la cara del amor de Dios, de la ternura de Dios, sí, pero ese Dios también es fuego, es poder, es un Dios soberano, grande, que Él habla y todo cae a sus pies. Él habla y viene y la tierra tiembla a su voz. Ese Dios es digno de ser temido, ese Dios es digno de ser obedecido. No por miedo, sino por lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros.
Eso solamente lo produce la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo produce el conocimiento de Dios a través de la lectura de su palabra. Alguien podría preguntarse, bueno, pastor, ¿usted le tiene temor de Dios? ¿Tiene miedo de Dios? Yo creo que yo tengo temor a Dios y es el temor que Él ha puesto en mí por su Espíritu y al leer la palabra. Pero también le pido que no quiero ver solamente un lado de Él, esa ternura, ese solo amor que es el que me sostiene, pero una dosis de miedo. Al ver, por ejemplo, lo que sucede en la tierra, que es Dios mismo obrando soberanamente, eso debe hacernos temblar a nosotros en cierta manera, porque es que el temor reverente no nos hace temblar ante Dios, pero un poco de miedo hacia Él sí nos haría temblar ante Él. Creo que eso ha faltado y falta, y no sé si podríamos entonces decir que en la oración deberíamos pedirle, Señor, quiero que me enseñes a temerte, quiero tener temor de Dios, temor a Dios y también miedo, Señor, a fallarte, pero no andar tampoco desconfiado de la vida, deshojando margaritas, fallé, no fallé, me ama, no me ama, no. Hay una absoluta confianza en el amor y en la gracia de Dios para conmigo, para con usted debe tenerla también. Pero el texto de Lucas nos invita a que no tengamos miedo al que mata el cuerpo. Puede ser el COVID, una enfermedad, un accidente, puede ser la violencia, pero no tienen poder de hacer nada más. Tengan miedo más bien al que puede matar el cuerpo, pero después de matar tiene poder también para arrojar al infierno. Es una invitación de Jesús a ver a Dios con un grado de ese miedo, de ese phobos, de donde viene fobia, que el término aparece allí, lo relaciona. Así que la Biblia nos habla de temor de Jehová, de temor a Dios, pero también tenerle miedo al que tiene poder de matar el cuerpo, pero también de arrojar el alma al infierno. Y ese miedo, vuelvo a decir, no es intimidación ni terrorismo religioso, no, es ver a Dios en todo lo que Él es, que tanto es amor, pero también es fuego consumidor, que tanto es gracia y misericordia, pero también la ira de Él está allí para enjuiciar a los hombres, a los impíos, para enjuiciar a los malvados de la tierra y a la tierra que está en contra de Él. Oremos al Señor y pidamos que, como dice Isaías, que en Jesús está ese espíritu de temor de Jehová, que ese espíritu esté en nosotros, que Él nos enseñe a temerle y a verle en su plenitud, en todo lo que Él es. No conoceremos a Dios en su plenitud, pero podamos observar no solo que Dios nos ama, sino que también es digno de ser temido, no solamente que debemos ser reverentes, sino también tener miedo a hacer algo que vaya en contra de Él, a pecar contra Él adrede, voluntariamente, conscientemente. Señor, gracias porque en tu palabra podemos ver y entender y saber que tú nos invitas a temer. Y eres tú mismo quien nos ha dado ese espíritu de temor de Dios. Y es que a partir de la redención, de que tú nos traes a los caminos tuyos, has colocado temor de ti en nuestras vidas. El Espíritu Santo obra en nosotros para poder reverenciarte. Coloca en nosotros el querer como el hacer para obedecer tus caminos, para obedecer tus designios. Gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos porque hemos visto el temor de ti como algo reverente que se limita al culto, al comportamiento litúrgico de un momento religioso, y salimos de los cultos y entonces ya perdemos todo temor y entonces ya no importa si cantamos, bailamos, bebemos, nos embriagamos o cometemos cualquier tipo de pecado que va en contra de tu palabra. Qué triste es ver que algunos dicen ser cristianos porque asisten a una iglesia, pero sus vidas demuestran todo lo contrario. Tu palabra dice que perfeccionemos la santidad en el temor al Señor. Enséñanos a temerte reverentemente, Señor, pero si eso no es suficiente, ayúdanos a tener algo de miedo a fallarte, a desobedecerte, a deshonrarte, miedo, Señor, a quebrantar tu palabra. Una dosis de eso en nosotros nos ayudará a postrarnos, a temblar, como dice el salmista, temblad y no pequéis, dice la palabra. Eso es lo que nos hace falta, Señor, porque a veces
o podemos ser tan estrictos y verte a ti como un Dios enfurecido al cual no se le puede hablar, que necesita miles de intermediarios y que tiene un garrote para pegar al que falla, o pasar a otro extremo de una suprema confianza de que entonces ya hacemos de ti lo que queremos y damos nuestra opinión que tú eres el Dios que queremos que seas. No, Señor, tu palabra nos dice que tú eres soberano, digno de ser alabado, pero también digno de ser temido. Te damos gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gracia del Señor sea sobre sus vidas. Puede repetir este video y mirar allí entonces de qué forma nosotros debemos orar para que el Señor nos enseñe a temerle. Pero también, si no es suficiente para nuestra alma desobediente y nuestra carne desobediente, que podamos tener algo de miedo hacia Él. No para alejarnos, sino para acercarnos, sabiendo que Él es bueno, Él es amor, pero también Él es juez justo. La ira está contra los hijos de desobediencia, dice su palabra, contra el impío y el pecador. Bendiciones para todos. La paz del Señor. Hasta pronto.